Hola a todos, mi nombre es Maricielo Aguinaga y soy la conductora de ITS Talks, el podcast de Innova Teaching School. Les doy la bienvenida a este espacio que hemos preparado con mucho cariño para abordar distintos temas relativos a la educación a nivel nacional. El día de hoy me acompaña Claudia Segarra, ella es psicóloga educativa, también tiene una maestría en política educativa y es nuestra coordinadora académica en la escuela. Bienvenida, Claudia. Gracias, Maricielo. Un gusto estar aquí y tener un espacio para conversar aquí en ITS Talks. Te agradezco mucho tu apertura, tu disponibilidad para este espacio de conversación. No es sencillo poder compartir nuestras ideas y reflexionar sobre temas que a veces son un poco complicados. El día de hoy vamos a abordar el tema de la educación en el Perú y cómo nos vinculamos desde la escuela con el propósito de la formación docente. En ese sentido, Claudia, quería empezar preguntándote, desde tu rol como coordinadora académica, ¿cuál consideras que es el principal desafío que enfrentas día a día? Sí, yo creo que el principal desafío es poder motivar a los formadores, ¿no? Nosotros tenemos un grupo grande, ¿no?, de formadores que ya han sido docentes de aula antes, que vienen de diferentes experiencias, de backgrounds también académicos, y creo que el reto y también lo bonito es poder ayudarles a ellos a tener la visión, ¿no?, de que estamos formando docentes, ¿no?, que eso puede variar un tanto a lo que es la formación de los niños, de las niñas, y también tener en mente qué tipo de docente queremos formar, ¿no?, que en nuestro caso es un docente que sea líder, capaz de modificar también la realidad de sus escuelas, de sus comunidades, ¿no?, y eso es un reto para todos, ¿no?, creo que para todos los que nos dedicamos aquí a la formación de docentes. Has mencionado algo que es clave, ¿no? Los docentes de nuestra escuela se caracterizan porque tienen experiencia como docentes de aula, ¿no?, en la educación básica, pero es cierto que la formación de docentes constituye un reto especial, un reto distinto que tratamos de abordar desde nuestro lado de la mejor manera, pero es un propósito complejo, ¿no? Es una tarea compleja. E implica también el desarrollo de preguntas o plantearse preguntas complejas, ¿no? En ese sentido, yo quería preguntarte, ¿cómo sientes tú o para ti cómo se define el propósito de la carrera docente en el contexto actual peruano? Bueno, creo que la profesión docente es una de esas profesiones que son clave, ¿no?, para la transformación de la sociedad en cualquier país, pero en el caso del nuestro necesitamos formar a un docente que pueda movilizar sobre todo las competencias ciudadanas, ¿no?, y éticas de sus estudiantes, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser un modelo de rol, ¿no?, de qué ser un buen ciudadano, de qué ser un profesional que se compromete también con su misión, ¿no?, que en este caso es formar a la próxima generación de peruanos y peruanas, ¿no? Entonces creo que eso es un aspecto clave y viene claramente unido también de formarse sólidamente, ¿no?, en los aspectos más pedagógicos, más psicopedagógicos, ¿no?, de manera tal que podamos generar experiencias de aprendizaje de calidad para nuestros estudiantes. Has mencionado palabras clave como la formación ética, apostar también por una formación en valores, por promover una buena convivencia ciudadana. Y creo que en ese punto, cuando decías que deben ser conscientes de su rol, creo que también es importante destacar la importancia de que el docente conozca la propia realidad en la que se desenvuelve, ¿no? Como sabes, aquí en nuestra escuela recibimos a estudiantes de todas partes del Perú. Y en ese sentido, ¿cuál dirías que es el reto o la oportunidad, ¿no?, al reunir a estudiantes de diversas partes? Sí, yo creo que eso es fundamental. Es este hecho que tú mencionas, ¿no?, que tenemos personas que vienen de diferentes partes del Perú con diferentes también experiencias previas en el ámbito educativo, genera la oportunidad de desarrollar también competencias de convivencia, ¿no?, que eso es importantísimo, digamos, también de cara a lo que luego se quiere desarrollar con los niños, ¿no?, con los jóvenes. Entonces es una gran oportunidad, los formadores valoran mucho tener estos espacios de intercambio, de poder también escuchar las experiencias de ser docente en diferentes regiones del país, ¿no? Que no es lo mismo pues ser un profesor aquí en Lima que de repente serlo en el Cusco, de repente en alguna región de la selva, ¿no? Entonces eso creo que nos enriquece mucho como comunidad de aprendizaje, pero también a los mismos formadores, ¿no? Sí, sin duda enriquece mucho en el espacio de un aula recibir a
a profesores que muchos de ellos ya están en aula, ¿no? Y siguen formándose, así como personas que de repente vienen de otras carreras y recién van o se están preparando para asumir este rol docente. Desde ese punto de vista, ¿qué características consideras que hacen que un docente se convierta en un agente de cambio? Uh-huh. Sí, creo que lo principal es que sea una persona que pueda conectar y tenga una sensibilidad con su realidad social, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, no vamos a la escuela solamente a recibir o a desarrollar aprendizajes que son neutros, sino que tienen que ser aprendizajes vinculados con la realidad social, con la problemática que enfrentan las comunidades, ¿no? Entonces creo que eso es un punto central. Y lo otro es la capacidad también de liderazgo, ¿no? De poder conectar con las personas, movilizarlas hacia un propósito, ¿no? Porque las escuelas, o sea, por lo general son todavía organizaciones muy rígidas, muy duras, ¿no? Y que requiere de alguien o de algunas personas que puedan movilizar ese cambio, ¿no? Entonces el liderazgo y la sensibilidad de interés por el cambio social creo que son aspectos importantes. Has comentado algo muy importante, ¿no? Que a veces en las escuelas, bueno, el personal educativo viene de distintas partes, viene de distintas formaciones también, y también hay mucha diversidad en cuanto al promedio etario, digamos, de una formación, ¿no? Cuando tú dices que estos agentes de cambio, ¿no? Vienen formándose, ¿consideras que los profesores de repente que ya están en aula y que tienen una mayor experiencia, cuando llega un docente, por ejemplo, que recién sale de una escuela, de un instituto pedagógico, de una universidad, con nuevas ideas, ¿cómo crees que podría desarrollarse esa dinámica, ¿no? Dentro de una institución educativa? Sí, bueno, en mi experiencia creo que es un reto, ¿no? Para quien quizás trae nuevas ideas a la institución, y ahí es clave también el liderazgo pedagógico de quienes están ya en la institución, ¿no? De que haya espacios para poder escuchar esas nuevas voces también, ¿no? Y construir un ambiente de confianza, que creo que eso es lo más difícil, ¿no? Para poder generar estos cambios que se requieren, ¿no? Esa verdadera escucha activa y el trabajar de manera colegiada, en comunidad. Pero me quedé pensando en esto de que a veces las instituciones funcionan de una manera un poco más siguiendo algunas normas, ¿no? Siguiendo algunos protocolos que desde luego son importantes respetar, pero que a veces hacen difícil promover algunos cambios que son necesarios, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles consideras que son los principales cambios que se necesitan realizar en el sistema educativo peruano? Bueno, son varios cambios, pero creo que desde lo que nosotros podemos comentar, que es de la formación de los docentes, creo que lo más importante es cambiar esta idea de que el docente solamente es un operador, ¿no? de la política, digamos, educativa nacional, ¿no? Y se pierde de vista que él o ella es la persona que está todos los días con los niños al frente, ¿no? Quien puede reconocer más fácilmente cuáles son sus desafíos, cuáles son los aspectos o qué le podemos ofrecer en todo caso a los estudiantes para fortalecer sus aprendizajes, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Hay que empoderar a los profesores, ¿no? Creo que eso es clave, y eso comienza desde la formación, y rompiendo algunos mitos, ¿no? Como que el profesor no es alguien que es intelectual, que es alguien que solamente, nuevamente, ¿no? Que opera o que implementa, ¿no? Lo que otros han diseñado o han pensado, ¿no? Creo que eso es fundamental, ir cambiando eso, y parte por tener una formación inicial más exigente, ¿no? Tanto en el aspecto más académico como en el aspecto también interpersonal e intrapersonal, ¿no? Entonces, has mencionado algo muy interesante sobre los mitos que están asociados a la figura del docente en nuestro país, y creo que uno de ellos también es que a veces la carrera profesional de educación es de las últimas en ser elegidas, ¿no? ¿Cómo conectas eso con la idea de que es necesario exigir un poco más en la formación docente? Bueno, yendo un poquito al tema de los mitos, pues eso ha cambiado de manera sustancial, ¿no? Ya la carrera pública magisterial es mucho más atractiva ahora que quizás hace 10 o 15 años. Los sueldos son mucho mejores, hay mayores oportunidades también de ascenso, ¿no? Y creo que eso todavía no es muy reconocido en general, ¿no? De hecho, hay estudios que mencionan que los padres no quieren, por ejemplo, que sus hijos sean maestros, porque se asocia a un trabajo que es duro, ¿no? Y que al mismo tiempo es mal remunerado, ¿no?
Sin embargo, ya eso ha ido cambiando, como digo, especialmente diría yo, en el ámbito público, ¿no? Justamente por las políticas que se han dado en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Al respecto. Es verdad que desde hace un tiempo vienen generándose diversos cambios para poder empoderar la figura del docente, para poder mejorar también sus condiciones laborales, y eso implica también desde la remuneración, desde luego. Pero aún así todavía tenemos muchos retos que seguir enfrentando, ¿no? Y cuáles, en esta búsqueda de transformar estos modelos educativos, ¿qué barreras consideras que enfrentan las reformas educativas que se están gestando hoy en día? Sin lugar a dudas es la inestabilidad política, ¿no? Las políticas educativas requieren de un largo aliento, digamos, para que puedan realmente, ¿cómo se dice?, calar, ¿no? Y llegar y establecerse, ¿no? Eso creo que es algo que nos está jugando mal, digamos, en los últimos años. Principalmente diría que esa es una barrera, y una segunda barrera está asociada un poquito a lo que te decía antes, de que a veces la política en el Perú en general todavía tiene esta lógica de arriba abajo, ¿no? Donde quienes deciden qué es lo que hay que hacer es básicamente el gobierno de turno, ¿no? Con pocas oportunidades para que sean los mismos docentes que también, o los líderes pedagógicos, que puedan también tener una voz un poco más clara en las políticas que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, hay veces que llegan algunas ideas a las escuelas, pero no necesariamente se entienden, porque no ha habido esa conversación o ese diálogo, digamos, ¿no? Con las personas que están frente a los niños, ¿no? Creo que esos son como dos barreras importantes y que tienen que ver en general en cómo en el Perú se manejan las políticas públicas. Bueno, creo que es bastante clave lo que mencionas, en el sentido de que para que una política realmente funcione o pueda medirse su efectividad, hay que darle cierta estabilidad, continuidad, acompañamiento también, ¿no? Para que dé sus frutos. Y por otro lado, acompañar a los docentes, ¿no? Acompañar a los docentes no solo cuando estamos implementando la política o esta alternativa de cambio, esas nuevas propuestas, sino también antes de implementarlas, ¿no? Para escuchar. Así es. A veces hay ideas muy buenas que no necesariamente son pertinentes a todos los contextos, o ideas que son buenas pero que no se pueden aplicar de la forma en la que pretenden aplicarse. Correcto. Y creo que eso pasa también por lo que comentabas, de que es súper importante empoderar a los docentes y convertirlos en agentes de cambio, ¿no? ¿Qué diferencia para ti a un líder educativo, ¿no? O un verdadero agente de cambio, como veníamos comentando, de un docente tradicional? Claro, hay varios ahí puntos. El docente tradicional por lo general se concentra más en trabajar con su grupo de estudiantes, ¿no? Digamos lo que antes se le llamaba, o sea, de la puerta del salón para adentro y no de la puerta del salón para afuera, ¿no? O sea, un docente que es líder tiene que conversar y dialogar con sus colegas, ¿no? Tanto con los que comparte de repente el mismo nivel, el mismo grado o en general, ¿no? Digamos, en toda la institución. Eso es fundamental, porque al final del día el profesor solamente atiende una parte de toda la trayectoria educativa de un niño, ¿no? Entonces, eso es fundamental. No podemos quedarnos como de la puerta de nuestro salón para adentro, ¿no? Hay que dialogar, creo que eso es un punto central, ¿no? Lo segundo también de alguien que hace liderazgo es alguien que también cuestiona constantemente lo que se hace en la institución, ¿no? Por lo general, bueno, eso es parte de la naturaleza de las instituciones, hacemos las cosas de una forma y nos podemos quedar por siempre en esa forma sin cuestionarla, ¿no? Entonces creo que sí hay que cuestionarla, teniendo siempre en mente al niño, al joven, ¿no? A quien queremos servir. Creo que eso es fundamental también, ¿no? Bueno, y por último, toda la capacidad más de liderazgo en sí, ¿no? Que sea una persona capaz de inspirar también a otros a través de su ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo importante. Ahora que has hecho una distinción entre el docente con un perfil tradicional y el docente, digamos, visto como un verdadero líder educativo, sí creo que es importante aclarar que con esto no estamos diciendo que un docente tradicional necesariamente es aquel que tiene muchos años en aula, claro, ¿no? O que tiene mucha experiencia. Al contrario, creo que es algo que debe valorarse, ¿no? ¿Cómo, si quisiésemos afinar un poco más esto, cómo podríamos hacer que de repente un docente que tiene muchos años en aula pueda convertirse también en un agente de cambio? Porque creo que ambos conceptos no necesariamente están... Claro, no están asociados separados necesariamente, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante también el liderazgo de los directivos, ¿no? De quienes coordinan, los coordinadores, de los directores, ¿no? De poder
digamos, como recuperar aquellos aspectos positivos o que pueden generar un valor añadido en cada persona, ¿no? Cada profesor puede tener un plus, digamos, para darle a la institución, y también es un rol del director o de los coordinadores poder, digamos, aprovechar, digamos, esos talentos, esas experiencias previas que cada uno pueda traer, ¿no? Para justamente generar ese ambiente más de lo que se le llama ahora de liderazgo distribuido, ¿no? De repente tú destacas por algunas cosas, otro profesor por otras, ¿no? Y ese es un poquito el espíritu, ¿no? No es concentrar todo de repente el liderazgo ni el poder solamente en el directivo o en los coordinadores, ¿no? Sino también en el resto de docentes, ¿no? Justamente para que tengan esa oportunidad también de liderar, ¿no? De repente algunos proyectos o de coordinar algunos aspectos de mejora en la institución. Qué importante eso que has mencionado. Realmente, entonces, la tarea de ir empoderando a los docentes, de ir formando y reconociendo más líderes educativos, pues es una tarea que se construye en comunidad. Así es. Y como nosotros pertenecemos también a esa comunidad educativa, sí, quisiera cerrar este capítulo preguntándote, desde nuestro rol o desde nuestra trinchera, por así decirlo, ¿no? Desde el trabajo que hacemos aquí en Innova Teaching School, ¿cómo se asegura nuestra escuela de formar líderes educativos? Sí, en primer lugar, nuestras mallas curriculares son totalmente actualizadas, ¿no? Están alineadas a las políticas curriculares del país y se incorporan, siempre buscamos que incorporemos en nuestra escuela formadores que, en primer lugar, tengan una formación académica sólida, con experiencia real en aula, que es muy importante para poder también transmitir no solamente conocimiento más teórico, sino más práctico también a los que participan de nuestros programas. Y sobre todo creo que somos exigentes académicamente, ¿no? O sea, en el sentido de que queremos que los alumnos aprendan, ¿no? Que se esfuercen. Creo que eso es importante, que se lleven esa idea de que el aprendizaje también requiere de un esfuerzo, ¿no? Y requiere no solamente de aprender quizás cosas teóricas, sino más bien de desarrollar competencias, de poder resolver problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela tiene ese enfoque, el enfoque por competencias, busca que en los espacios formativos estemos resolviendo todo el tiempo algunos de esos dilemas o dificultades que podría ellos enfrentar en el aula, ¿no? Justamente para ir desarrollando ese juicio o ese criterio pedagógico, ¿no? Que es fundamental para ejercer la docencia, ¿no? Diría que por ahí, y bueno, y en general generar un clima positivo de aprendizaje, ¿no? Como decías, nuestros formadores buscan mucho generar un vínculo afectivo también con los participantes, con las estudiantes también en el caso de pregrado, ¿no? Justamente porque esa es la base, ¿no? La base para el aprendizaje es generar esa comunidad y ese vínculo afectivo. Muchas gracias, Claudia. Creo que esta conversación podría dar para mucho más, pero hemos tocado conceptos claves como la idea de una formación con la que realmente se conecte, ¿no? Que conecte el docente, ¿no? Con nuestros estudiantes y que luego ese vínculo o esa experiencia formativa también haga que los docentes cuando estén en sus aulas también puedan buscar ese espacio de conexión, busquen construir en aula y que vayamos cada vez sumando un poquito más a la mejora de la calidad educativa en nuestro país. Gracias, Claudia, y gracias también a todos por acompañarnos en este capítulo. Desde Innova Teaching School estamos comprometidos con seguir apostando por la formación de docentes y por ir generando estos espacios de conversación. Nos vemos en un próximo capítulo.